¿cómo están? Bendecidos. Vamos a orar para entrar en la palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Nosotros entregamos nuestras cargas en ti, tomamos de ti la vida, Señor, y todo lo que tú nos puedes dar, Señor. En esta hora queremos que hables a nuestras vidas en la palabra y que tu palabra, Señor, sea puesta, Señor, en nosotros de tal manera que fructifique, Señor, para bien. Confiamos que mientras escuchamos tu palabra, tú, Señor, estarás tomando control de nuestros problemas, enfermedades, dolencias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estamos? El título del mensaje en esta hora es: no permitas que tus logros estorben tu milagro. ¿Cómo se titula? Está muy largo, ¿verdad? No permitas que tus logros estorben tu milagro. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Okay. Dice: y le dijo el rey de Asiria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Sabes? En esta escritura podemos aprender muchas cosas. Muchas cosas que nos enseñan esta escritura. Pero hoy nos vamos a enfocar en algo bien importante. Naamán se enojó
porque a él le dan una orden y es bien explícito en el verso 11. Él ya traía una idea de cómo debería de hacer las cosas el profeta para él recibir la bendición. A veces nosotros traemos una idea de cómo Dios debe de hacer las cosas, de cómo el pastor, el que ora por mí, mi guía espiritual, debe de hacer las cosas para que yo sea bendecido. Ahora, no quiere decir que no tengas algo que aportar a la vida del pastor, de tu líder, de la iglesia, porque todos necesitamos aprender y todos estamos en constante crecimiento. Pero no quiere decir que no, pues él es el siervo de Dios, no en ese sentido. Pero sí cuando nosotros espiritualmente estamos esperando algo de parte de Dios, necesitamos saber que Dios lo hace como Él quiere. Y Naamán se va enojado porque no lo hizo como él creía o según de acuerdo a su sabiduría. Y se fue. Se fue el mismo hombre poderoso, honrado por Israel, por su reino, por Siria. Se fue, se regresó a su casa igual poderoso, con siervos, con riquezas, pero leproso. Y qué interesante es este punto, porque Naamán decide seguir con su lepra antes de doblegar su orgullo, antes de que alguien le diga cómo se deben de hacer las cosas, antes de que me digan que esto se hace así porque así dice Dios y me lo diga a través de una persona que yo considero que no tiene la sabiduría, los logros, los recursos que yo tengo. A veces no lo recibimos, nos lo perdemos. Esto es muy común en personas de éxito y a veces no necesitas tener éxito. Hay personas que se consideran más exitosas que la persona que Dios está usando o que Dios puede usar para su sanidad o bendición. Y llegan a menospreciar las indicaciones que Dios les está dando a través de esa persona. Las llegan a menospreciar. ¿Sabes? Naamán era un hombre honrado por su nación, pero también su nombre significa agradable, que no solamente era un gran intelectual o un gran hombre de guerra, valeroso, un héroe, sino que además caía bien el cuate. No era, era una estrella de cine, vamos a decirlo así. Y este hombre, además de ser exitoso, tenía gracia ante las personas. No solo era el héroe de la nación. Ahora, todo ese éxito que él podía tener era opacado, por así decirlo, por la lepra que Naamán padecía. Sin embargo, el verdadero problema de Naamán no era la lepra, era que el éxito y la gracia, la aceptación que podía tener de las personas que lo rodeaban lo habían convertido en orgulloso. Nunca permitas que la gente te exalte a ti más que a Dios. Y cuando alguien te diga, no hombre, qué bonito, qué bien hiciste, qué bien hablaste, qué bien oraste, siempre dile gracias a Dios. Y si algo esa persona recibe de Dios, dile gloria a Dios sea. Nunca permitas que las personas te comiencen a adular. No estoy hablando, me refiero a sobremanera, a lisonjearte, acá decimos a hacerte la barba, porque sabes que lo primero que vas a perder es el piso. Ahora, la lepra es un símbolo de azote de Dios. Las personas que tenían lepra se consideraban
que era un castigo divino. Y en algunas ocasiones sí lo era. Pero es interesante que lo que se enaltece es la carne, no el cuerpo ni el espíritu. Y lo que debe de ser azotado es la misma carne, porque es la parte de nuestro ser que se enaltece. Entonces, el azote de Dios viene a pegar en la carne de nosotros, las personas, cuando nuestra carne lo necesita. Y yo creo que esto nos puede bendecir, porque recuerda que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo, pero no somos una carne, no somos los deseos, somos seres espirituales. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué te quiero decir con esto? Que lo que sea que Dios golpee no es a ti, es la parte de tu cuerpo o de tu ser, mejor dicho, que te hace batallar, en ocasiones rebelarse contra Dios. Entonces los azotes de Dios vienen a pegarnos en nuestra carne. Y recuerda que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Cuando confiamos en nuestras fuerzas o en nuestros recursos, tendemos a sentirnos autosuficientes. Es decir, yo no necesito nada de nadie. Eso evita que seamos sensibles a la voz de Dios. Y más cuando Dios nos habla a través de una persona que no tiene los logros, los recursos, los dones, la sabiduría, la honra que yo tengo. Cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, no vamos a escuchar la voz de Dios a través de personas que se supone que Dios no puede hablar a través de ellos. No sé si recuerdas, pero nosotros hemos visto en las últimas semanas cómo Dios nos ha estado hablando acerca de todo lo que tiene que ver con la carne. Y es importante que nosotros aprendamos, que nosotros estemos recibiendo esto como una indicación divina, no como un tema que se le ocurrió al pastor. Siempre le he dicho a Dios, no dejes que predique, que hable lo que yo quiera, habla tú. Y ayúdame a morir a mí, quítame mis ocurrencias. Y con el tiempo Dios me ha estado quitando muchos errores que cometí al principio cuando predicaba. Tal vez no teológicos, pero sí en la forma, en la manera, sin considerar algunas cosas. A veces sin considerarme a mí, como dice la palabra. Pero es importante que nosotros estemos recibiendo la palabra que se está hablando aquí como una indicación de parte de Dios, porque Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dios lo sabe. Y Él no se equivoca. Pero es importante que tengamos la humildad. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo. ¿De qué? De perdernos la indicación, la respuesta que estamos esperando. Aquel profeta, cuando no había boca que usar, aquel profeta rebelde que iba a hacer algo en desobediencia, en contra de la voluntad de Dios, no había boca que usar más que la de el burro que montaba. Y Dios utilizó esa boca. Pero él tuvo que tener la humildad para entender que era Dios el que le estaba hablando. Dios utiliza personas a veces que ni siquiera creen en Él para hablarnos a nosotros.
Pero a algunos la religión, la religiosidad los hace perderse de esas indicaciones, palabras, consolación, consejos. ¿Por qué? Porque ¿cómo me va a hablar a mí? Yo sé más de la palabra. Yo tengo más años en Cristo. Y nos lo llegamos a perder. No debe de pasar esto. No debe de suceder que el orgullo nos haga cerrar el oído a la voz de Dios. Es importante que tú te rodees de personas sensibles a la voz de Dios. Porque lo podemos ver en la vida de Naamán. Que cuando él reacciona así como que, vámonos. Dice en el verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Qué sabiduría de estas personas? Necesitamos rodearnos de personas que cuando sea necesario se nos paren enfrente y se nos opongan. Cuando sea necesario que nos lleven la contra, pero con la razón, cuando la necedad se apodere de nuestros pensamientos. Necesitamos rodearnos de personas que se animen a hablarnos, a reprendernos, que vean lo que nosotros no vemos y que no tengan temor de decírnoslo. Pero las personas que pueden ser así o tener todo eso para ti como una bendición son los amigos. Por eso es importante tener buenos amigos. Es importantísimo. Pero ¿cómo le hablaron con sabiduría? Yo siento que hasta le caen así como por el orgullo cuando le dicen, ¿a poco si no te pediría una gran cosa? ¿A poco no la harías? O sea, sabemos que tú puedes hacer grandes cosas, pero esto requiere algo que tú nunca has considerado para lograr una victoria. La obediencia a la palabra de Dios. Verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Y quedó qué? Limpio. Quedó limpio. Mira, cuando nosotros menospreciamos la voz de Dios a través de su palabra, ¿sabes? A veces, ¿cómo yo voy a menospreciar la voz de Dios, la indicación de Dios, la palabra de Dios? Cuando nosotros no leemos su palabra, la estamos menospreciando. Y cuando nosotros menospreciamos la voz de Dios, aunque sea directamente hablada por Él a nosotros, ¿cómo? Leyendo su palabra, orando, o a través de una persona, no estamos menospreciando la persona, estamos menospreciando al Dios que lo está usando, al Dios Todopoderoso. En el primer libro de Samuel, verso 8, verso 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre de ellos. El contexto es cuando cuando el pueblo de los hebreos piden un rey. Todas las naciones tienen rey, nosotros no. Pon un rey sobre nosotros, dice Dios. Me están menospreciando a mí como su rey. No te preocupes, no te están menospreciando a ti, no quieren que yo reine sobre de ellos.
Lucas 10:16, el Señor Jesús les está hablando a los que envió para sanar, para bendecir a las personas. Lucas 10:16 dice: el que a vosotros os oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué fue lo que sanó a Naamán? ¿Qué fue lo que lo sanó? ¿El agua del Jordán? ¿O la obediencia a la palabra que Dios habló por medio del profeta? O lo pudiéramos decir, la obediencia a la palabra profética. ¿Qué fue lo que lo sanó? La obediencia a la palabra profética. Tú sabes que profetizar se puede traducir también como predicar o pregonar la palabra de Dios. Esto nos enseña algo. Sin importar tus logros terrenales, debes obedecer la palabra de Dios. Hay que darle gracias a Dios porque de Él proviene todo lo que tú tienes y todo lo que tú consideras como un logro. Pero lo que tienes no te da la opción de no obedecer a Dios, de considerar su palabra como una opción o una alternativa. Hay personas que cuando nosotros les hablamos de Dios dicen: gracias, ya tengo otra alternativa. Ya sé que si no me funciona esto o esto o esto, bueno, tengo otra, el cristianismo, tu religión. No, no es el cristianismo, no es mi religión. Es Dios y su palabra. Y no es opcional. Los mandamientos de Dios no son opcionales. Debemos obedecer la palabra de Dios, porque sus mandamientos no son opcionales. Ahora, hay algo importante, y voy terminando, que de repente hay personas como aquel profeta que iba, Balaam se llamaba, que iba sobre el burro a profetizar algo que no estaba hablando Dios. De repente puede haber predicadores hoy en día también, pastores, hoy en día también líderes, que de repente te digan así dice el Señor y Dios no diga nada. O que su palabra, su profecía, su predicación sea pretenciosa. Y para eso hay algo que nosotros tenemos de parte de Dios. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la Biblia. Todo lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia, dice el verso 19, es la palabra profética más segura. Cuando escuchas una predicación, cuando tiene que tener palabra de Dios, fundamentada en la palabra de Dios, no en una ocurrencia
No en un ánimo, o sea, en que yo te quiero animar y que todo va a estar bien, y echarte porras y porras y porras, y sobar tus heridas y sobar tu ego. La palabra de Dios nunca va a sobar mi ego. La palabra de Dios siempre me va a llevar a la humildad. La palabra de Dios nunca va a sobar mis heridas, me va a sanar, me va a levantar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no tenemos Biblia en nuestra mente, podemos ser llevados como chivos expiatorios. Engañados, manipulados, confundidos. Cuando alguien dice es que estoy confundido, no hay verdad en ti. Porque si estuviera la verdad, lo único que saca la confusión es la verdad. Es que no sé, siento como que sí, pero y luego como que no. Estás confundido, no hay verdad en ti. Qué hermosas palabras nos escribe el apóstol Pedro, testificando. Nosotros escuchamos esa voz. Pero como el apóstol, tan con mucha fe y también intencionado, cuando dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Si el apóstol Pedro dice, qué bueno que estás leyendo la Biblia. Qué bueno que es como tu antorcha en la oscuridad. No te vas a tropezar, no te vas a perder. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Dios, ahora fui yo, ¿no? Dios no quiso doblegar el orgullo de Naamán nada más para que se le quitara lo sangrón. Él no dijo, fresita, como lo pudiéramos decir, creidito, fanfarrón, le voy a dar una enlodadita, va a ver. Le voy a quitar lo orgulloso para que vea que yo soy el Dios todopoderoso y que si yo quiero lo revuelco en el lodo. Es más, mándenlo al Jordán, un río muy turbulento, sucia el agua corre, para que salga todo su vestimenta así llena de lama, de tierra. Mucha gente tiene esa idea del azote de Dios. Esa no es la intención. Esa no es la intención. Dios sabía que Él necesitaba aprender a que no era como Él quisiera, es como Dios dice. Pero qué forma tan maravillosa Dios se lo enseña, con un milagro. Con un milagro. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios algunos mandamientos, siempre vamos a encontrar cuál es la recompensa a la obediencia. Dios no es como el papá que azota sin razón para que sepas que yo mando. Dios no es así. Dios lo hace por amor y porque quiere quitar todo lo que estorbe de nuestras vidas, no solamente para recibirlo, sino para mantenerlo. Porque muchas de las veces Dios nos ha dado, pero los problemas de carácter, de orgullo,
las decisiones arrebatadas, el enojo, nos ha hecho que perdamos lo que Dios nos dio. Por eso Dios dice: es necesario quebrantarte, Naamán. Te voy a sanar. Pero si no te enseño humildad, te vas a enfermar de nuevo. Aquellos 10 leprosos gritaron, clamaron a lo lejos. Porque estaban leprosos. Pero una vez sanos, 9 ni las gracias dieron. Solamente uno dijo: mira, sucedió como tú dijiste. ¿Cuántas veces no nos hincamos porque le voy a abollar la punta a mi tacón, a mi bota, a mi zapato? Quítatelos. ¿Cuántas veces no nos hincamos porque qué van a decir la gente? Si no lo hacemos directamente, cuando escuchamos palabra, cuando leemos palabra, no lo vamos a hacer en medio de la angustia. No vamos a poder decir en la necesidad: Señor, yo te alabo. La canción que cantamos aquí, levanto un aleluya. ¿Sí la entiendes? ¿Sí entiendes? Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, ¿qué? De las cenizas. La muerte es vencida. Pero ¿qué dice? Levanta un aleluya. Aleluya quiere decir gloria a Dios, o todos deben de alabar a Dios. Con el enemigo frente a mí, yo voy a estar gloria a Dios. Quiero decirte que si no lo hacemos cuando no estamos con el enemigo enfrente, cuando estemos ahí, va a ser más difícil. En los momentos de paz, en los momentos de la abundancia, en los momentos de la salud, es el tiempo de nosotros desarrollar la comunión con Dios. De que si Dios me habla por medio de quien menos me imagine, pronto sepa, es Dios. Y cuando la palabra profética te sea hablada, hay 3 ingredientes necesarios que sirven como un filtro para no caer con un falso profeta o un falso predicador, un falso pastor. Primera a los Corintios 4:13. Dice: pero el que profetiza, ¿qué dice? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación.
Dios no se equivoca. Edificación, exhortación y consolación. Ahí encierra todo lo que necesitamos. Dios quiere que crezcas, por eso te edifica. Dios quiere que no te equivoques, que obedezcas, que te vaya bien, que lo hagas bien, por eso te exhorta. Y si te equivocas y te lastimas, te consuela. Ahí está todo, en la palabra de Dios. Dice la Biblia que tenemos que aprender a entresacar lo precioso de lo vil. Dice la Biblia que el tesoro de Dios es puesto en vasos de barro. Entendiendo que el barro no es el vaso más caro, más lujoso. Dios quiere sanarte. Dios quiere fortalecerte. Solo tenemos que obedecer su palabra. Nos ponemos de pie. Espíritu Santo, sabemos que la palabra que tú hablas es revelación a nuestra vida. Se siente en el corazón, se encarna. Y hay algunos que nos has hablado en otro tiempo y nos has exhortado, nos has consolado, nos has dado la sabiduría en tu edificación, Señor, pero a veces nos olvidamos de esa palabra. Otros hemos cerrado nuestro oído a tu palabra porque el medio no nos gustaba, no nos gustó, no cumplía con nuestras expectativas. Te queremos pedir perdón. Perdónanos. Perdónanos, Dios Santo. Si sientes que esta palabra es para ti, dile: Dios, te pido perdón por ser orgulloso. Hoy me humillo delante de ti y recibo mi milagro. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente.